Vi cómo aplaudían sus frases vacías y en esos aplausos comprendí que ya habían decidido borrarme de mi propia obra. La primera vez que lo vi entrar en la oficina, pensé que era un actor de teatro, no un ingeniero. Traje impecable, sonrisa amplia, un discurso lleno de palabras que no decían nada. Disrupción, innovación ágil, sinergias del futuro. Todos reían, asentían, tomaban notas. Yo lo observaba desde mi mesa, rodeado de pantallas llenas de líneas de código que habían nacido de mis manos durante los últimos 7 años. Me llamo Javier, y hasta esa mañana yo era el arquitecto del producto que sostenía la empresa. Cada módulo, cada integración, cada parche nocturno llevaba mi huella. Para mí, la compañía no era un trabajo, era una familia, un organismo vivo que había ayudado a construir célula por célula. Pero en cuanto aquel nuevo líder cruzó la puerta, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. En la reunión general, lo presentó el CEO como la nueva visión que nos llevará al siguiente nivel. Yo permanecí en silencio. Él habló durante 40 minutos sin mencionar ni una vez el sistema que había mantenido en pie durante años, ni una palabra sobre los cimientos que hacían posible su show. Al terminar, se acercó a mí con una palmada en la espalda. «Tú eres el veterano, ¿no?», dijo con un tono que parecía alabanza, pero escondía condescendencia. «Contamos contigo para facilitar la transición». «¿Facilitar?», pensé. Era otra forma de decir, «quítate del medio». Los días siguientes confirmaron mis sospechas. Me excluyeron de reuniones clave, cambiaron el nombre de módulos que yo había diseñado, presentaron mis soluciones como novedades de su equipo. Cada correo, cada presentación, borraba un poco más mi rastro. No protesté. Guardé silencio. Pero empecé a registrar todo. Capturas de pantalla, documentos comparativos, líneas de tiempo. No era resignación, era cálculo. Recuerdo una tarde en que pasé por la sala de reuniones y escuché mi nombre en boca de él. Javier tiene experiencia, sí, pero debemos dejar atrás lo viejo. No podemos ser rehenes del pasado. El grupo asintió. Nadie lo contradijo. Me apoyé en la pared, invisible. Era como asistir a mi propio funeral en vida. Esa noche, en mi casa, abrí un cajón olvidado. Allí estaba mi primer contrato con la empresa, firmado hacía años, cuando aún éramos un puñado de soñadores en un garaje. Empecé a leer, con una mezcla de nostalgia y desesperación. Y entonces lo vi. Una cláusula pequeña, casi escondida entre párrafos legales. Decía que, en caso de despido sin preaviso formal, toda la propiedad intelectual de los desarrollos asociados a mi usuario volvía a mí. Me quedé inmóvil, el papel en la mano temblando. Era como encontrar un arma enterrada en el jardín. Una póliza secreta que nadie recordaba, salvo yo. Cerré los ojos. Por primera vez en semanas sentí algo parecido a esperanza. No era alegría, ni venganza todavía. Era la certeza de que no estaba tan desarmado como ellos creían. Me levanté, caminé hasta la ventana. La ciudad brillaba bajo la lluvia, cada luz reflejada en el asfalto como fragmentos de código dispersos. Pensé en mi obra, en cada línea escrita en madrugadas solitarias. No podían borrarme. No mientras yo conservara la memoria y la llave oculta en ese contrato. Empecé a preguntarme, ¿cuándo comenzó todo a desmoronarse? ¿Fue cuando entró él, con su sonrisa prefabricada? ¿O mucho antes, cuando la empresa decidió que los aplausos valían más que el trabajo silencioso? No tenía respuesta. Solo sabía que la historia no acabaría como ellos habían planeado. Los días siguientes fueron un lento goteo de ausencias. Primero dejaron de invitarme a las reuniones de planificación. Luego, a las presentaciones con clientes. Finalmente, me encontré leyendo en el calendario encuentros que parecían fantasmas. Todos estaban convocados excepto yo. No lo anunciaban de frente. Simplemente, al llegar, las sillas ya estaban ocupadas. Al preguntar, respondían con sonrisas incómodas. «Ah, ¿no te llegó el correo? ¡Qué raro!». No era raro, era cálculo. Yo me limitaba a observar. Cada nueva idea del flamante jefe no era más que un refrito de lo que ya habíamos hecho. Cambiaba nombres,
Añadía gráficos brillantes y de pronto lo viejo se convertía en disruptivo. Mis compañeros asentían, algunos fascinados, otros por miedo. Nadie cuestionaba nada. Una mañana, en la sala de café, lo escuché hablando con Marta, una de las diseñadoras más jóvenes. El sistema actual es sólido, decía ella, con cautela. Tal vez podríamos construir sobre eso. Él sonrió, condescendiente. Marta, el futuro no se construye sobre ruinas. Necesitamos visión, no parches. La palabra ruinas me atravesó. ¿Ruinas? Ese sistema había mantenido a flote la empresa durante años, había cerrado contratos millonarios, pero en su boca se convertía en escombro. Yo no respondí. Solo apreté más fuerte la taza de café hasta sentir el calor quemarme la piel. Una tarde me llegó por error un borrador de presentación. En el documento aparecían diagramas de arquitectura que yo mismo había diseñado, pero con el logo de nuevo producto en la esquina. Ni una mención a mi nombre, ni siquiera en los agradecimientos. Me quedé mirando la pantalla durante minutos, como si me hubieran borrado en tiempo real. Sentí el impulso de gritar, de ir a su oficina y estrellar el portátil en su mesa. Pero no lo hice. Guardé el archivo en una carpeta oculta. Pruebas. Ese gesto me cambió. Ya no era solo el ingeniero cansado. Empecé a convertirme en testigo silencioso. Esa misma noche me encontré caminando sin rumbo por las calles del centro. Entré en un bar pequeño, de luces tenues. Pedí una cerveza y me senté en una esquina. Frente a mí, un grupo de jóvenes hablaba de sus startups, de rondas de inversión, de disrupción. Repetían el mismo eco vacío de mi jefe. Y comprendí. No era solo él. Era un idioma entero. Un culto a la novedad que no necesitaba raíces. Me pregunté si de verdad yo era el problema. Si acaso no estaba quedándome viejo, anclado a un código que ya nadie valoraba. Tal vez mi tiempo había pasado. Pero entonces recordé los servidores colapsando a las 3 de la mañana y mis dedos tecleando hasta estabilizar el sistema. Recordé clientes que habían confiado porque Javier está detrás de esto. Recordé contratos firmados gracias a mis soluciones. No, no eran ruinas, era memoria, era cimiento. De vuelta en casa, abrí de nuevo el cajón del contrato. Pasé las páginas con calma, subrayando cláusulas, anotando detalles. Cada palabra era un recordatorio de que no todo estaba perdido. Había dejado huellas legales, no solo técnicas. Me detuve en una frase. En caso de rescisión sin notificación escrita, el autor conserva la totalidad de la propiedad intelectual de los desarrollos vinculados a su identidad laboral. La releí varias veces. Mi nombre estaba allí, como una marca invisible grabada en cada línea de código. Sonreí por primera vez en semanas. No era la sonrisa de la victoria, aún no. Era la sonrisa de alguien que había encontrado la grieta en la muralla. Apagué la luz y me tumbé en la cama, con el contrato al lado. Cerré los ojos y pensé en lo que vendría. No sabía cómo ni cuándo, pero ya no era un espectador. El juego había comenzado, y esta vez yo llevaba la carta escondida. El lunes llegó con la frialdad de un quirófano. Abrí mi bandeja de entrada y encontré una reunión programada a última hora, convocada por el nuevo jefe. Asunto: revisión de arquitectura y visión estratégica. Supe de inmediato lo que significaba. Iban a reescribir mi trabajo delante de mí. Entré en la sala con mi cuaderno bajo el brazo. La pantalla proyectaba un esquema que reconocí al instante. Era mi diseño, mi estructura. Solo que habían cambiado los nombres, los colores, los títulos rimbombantes. Núcleo de persistencia ahora era motor ágil de datos. Gestor de concurrencia se llamaba orquestador dinámico. Todo sonaba nuevo y vacío. Él hablaba con esa voz impostada de conferenciante. Lo que tenemos aquí es un salto de paradigma. Dejamos atrás la rigidez del pasado para abrazar la flexibilidad del futuro. Los demás asentían, tomando notas. Algunos incluso sonreían. Yo observaba, en silencio, anotando mentalmente cada detalle. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que intentaba construirme alrededor, un muro que me dejaba fuera de mi propia casa. Cuando terminó, abrió la ronda de comentarios. Levanté la mano despacio.
Ese motor ágil de datos, dije, no es más que el gestor de concurrencia que implementamos hace 4 años. Cambiarle el nombre no lo hace nuevo. Un silencio incómodo llenó la sala. Él me miró con una sonrisa helada. Javier, aprecio tu experiencia, pero tenemos que dejar de pensar como guardianes del pasado. El lenguaje importa. Los demás rieron suavemente, como obedeciendo a una señal invisible. Yo cerré mi cuaderno. No respondí más. Esa noche me senté frente a mi ordenador en casa. Abrí el repositorio interno y revisé cada commit firmado con mi usuario. Allí estaba mi rastro, inalterable, una línea tras otra, año tras año. Mi huella digital en el ADN del producto. Cada entrada era un testigo que no podían borrar con PowerPoints. Pensé en la cláusula del contrato, en ese párrafo escondido como una semilla. Me imaginé presentando esos commits junto con la cláusula ante un tribunal. Vi los rostros de todos cuando comprendieran que el sistema no les pertenecía. La idea me atravesó como un destello. No era solo defensa. Era un contraataque posible. 2 días después, en el pasillo, me crucé con él. ¿Tienes un minuto?, preguntó, con esa falsa cortesía que escondía veneno. Asentí. Entramos en una sala pequeña. He notado que tu actitud últimamente es tensa, dijo. Entiendo tu apego al trabajo, pero necesitamos gente alineada con la nueva visión. Lo miré sin parpadear. ¿Y qué significa alineada? ¿Asentir mientras borras mi nombre de la historia? Su sonrisa se borró por un segundo. Luego volvió, más forzada. Javier, no te conviene cerrarte. Esto es una oportunidad para todos. Guardé silencio. Pero dentro de mí una certeza se solidificaba. No era oportunidad, era expropiación. Esa misma semana, busqué consejo fuera. Me encontré con un viejo colega, Antonio, en una terraza de Lavapiés. Él había dejado el mundo corporativo años atrás para trabajar como consultor independiente. Le conté todo, sin adornos. ¿Tienes algo que pruebe tu autoría?, preguntó. Saqué el contrato escaneado en mi móvil. Le mostré la cláusula. Luego abrí una carpeta con capturas de los commits. Antonio silbó, impresionado. Esto es dinamita. Si juegas bien tus cartas, no solo te proteges, puedes quedarte con el producto entero. No quiero quedarme con nada, respondí, aunque mi voz sonó más insegura de lo que esperaba. Solo quiero que reconozcan lo que es mío. Antonio sonrió de lado. Eso nunca lo van a hacer voluntariamente. Tendrás que obligarlos. Esa noche, al volver a casa, me quedé mirando la pantalla apagada del ordenador. Vi mi reflejo en negro. Ojeras, mandíbula apretada, ojos cansados. Durante años había sido el guardián silencioso. Ahora estaba en otra etapa. Ya no era solo cuestión de dignidad, era cuestión de supervivencia. Me serví un vaso de agua, lo dejé sobre la mesa y murmuré, casi en un susurro: si quieren guerra, la tendrán. Y por primera vez en mucho tiempo, no me tembló la voz. El final llegó sin aviso, como un corte eléctrico. Una mañana cualquiera recibí un correo frío, asunto: reestructuración del equipo. En 3 párrafos impersonales me informaban de mi desvinculación inmediata. No hubo reunión presencial ni explicación humana. Solo un enlace a una llamada de Zoom programada para ese mismo mediodía. Me conecté a la hora señalada. En la pantalla aparecieron él, con su sonrisa intacta, y una mujer de recursos humanos que apenas me miraba. Javier, queremos agradecerte estos años de servicio, dijo ella, leyendo de un guión. La compañía inicia una nueva etapa y tu perfil ya no encaja con la estrategia actual. Asentí, sin pronunciar palabra. Mi jefe intervino, teatral. No te preocupes, vamos a facilitar tu transición. Estoy seguro de que encontrarás tu sitio pronto. Quise reír, pero no salió ningún sonido. Miré la ventana en la esquina de la pantalla, donde mi rostro se veía pequeño, borroso. Pensé, así es como borran a alguien, píxel a píxel. Cuando terminó la llamada, la pantalla se volvió negra, y en ese negro me vi a mí mismo, reducido a silencio. El golpe llegó más tarde. Al intentar entrar al repositorio, mi usuario ya estaba bloqueado. El código, mis años de trabajo, de repente me era inaccesible. Era como si hubieran arrancado de mí un órgano.
Me quedé sentado frente al ordenador apagado, con las manos quietas sobre el teclado. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz que entraba desde la calle. Una voz en mi cabeza me susurraba: «Ya está, se acabó. Has perdido». Otra voz, más fría, contestó: «No, ellos han olvidado lo que firmaron. Y yo no». Abrí la carpeta donde guardaba el contrato, los commits, las capturas. Pasé las páginas una y otra vez. Ese documento era mi espejo, y aunque el resto del mundo me negara, allí seguía escrito mi nombre. Sin embargo, la caída emocional fue brutal. Pasé 3 días casi sin salir de casa. Me llamaban amigos, colegas, incluso mi hermana. No contesté a nadie. El vacío era tan grande que el tiempo se sentía líquido, pegajoso. Una noche me levanté sobresaltado de la cama. Había soñado que caminaba por una oficina en ruinas. Las paredes eran de cristal, todas llenas de grietas, y tras ellas se acumulaban montañas de papeles quemados. En medio, mi portátil partido en dos. Me acerqué en el sueño y me vi reflejado en el vidrio roto, un rostro fragmentado, irreconocible. Quise gritar, pero mi reflejo no abría la boca. Desperté con un sudor helado. Caminé hasta el baño y me miré en el espejo real. Pero la imagen era la misma. Un hombre roto, un fantasma. Apoyé la frente contra el vidrio frío. Murmuré: ¿de qué sirvió todo? El silencio respondió. El cuarto día me atreví a abrir de nuevo el ordenador. Allí estaban los correos sin leer, las notificaciones, los mensajes de WhatsApp. Entre todos, uno me heló. Un compañero me reenvió un anuncio interno de la empresa. Mostraban capturas del nuevo producto, presentándolo como un avance revolucionario. Reconocí cada módulo, cada línea, cada trazo de mi arquitectura. Y abajo, en letras grandes, diseñado bajo la visión de nuestro nuevo director de innovación. Sentí un vacío en el estómago, seguido de una rabia tan intensa que tuve que apartar la silla de un golpe. Mi corazón latía en los oídos, como tambores de guerra. Era la confirmación de lo que había temido. Habían decidido borrar mi existencia y reemplazarme con su fachada brillante. Me dejé caer en el suelo, con la espalda contra la pared. Las lágrimas me ardían, pero no eran de tristeza, eran de impotencia, de furia. Me vi allí, sentado entre cajas de cables viejos y carpetas olvidadas, y pensé: me destruyeron, ganaron. El silencio me envolvió. Y entonces, en esa oscuridad, una chispa. El recuerdo del contrato, la cláusula. Esa semilla que había guardado para un momento como este. La voz fría volvió a hablar dentro de mí. Todavía no. Y supe que, aunque estaba en el fondo, aún no había terminado de hundirme. El quinto día después del despido, me desperté con una claridad extraña, como si hubiera pasado por un túnel de fiebre y al salir hubiera dejado atrás la piel vieja. Me preparé un café, abrí el portátil y puse todos los documentos sobre la mesa. El contrato original, mis commits firmados, las facturas de horas extra jamás reconocidas. Era mi arsenal, y por primera vez lo vi no como reliquias de una derrota, sino como armas. Encendí una lámpara de escritorio, me puse los auriculares y comencé a clasificar todo con precisión quirúrgica. Abrí una carpeta nueva en mi disco duro, propiedad. Allí metí cada evidencia, renombrada, ordenada, con notas explicativas. Cada archivo era como un ladrillo en un muro que empezaba a levantar entre ellos y yo. Al mediodía llamé a Antonio, el ex colega que ahora trabajaba como consultor independiente. «Necesito que me recomiendes a un abogado de propiedad intelectual», le dije sin rodeos. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «Así que al final decidiste moverte». «No, decidí no dejar que me borren. Me pasó el contacto de una abogada especializada en tecnología». Esa misma tarde nos reunimos en una cafetería tranquila de Chamberí. Se llamaba Teresa, una mujer de voz firme y mirada directa. Le conté todo, desde la cláusula olvidada en el contrato hasta el despido por Zoom. Revisó los documentos en silencio, subrayando párrafos con un bolígrafo rojo. Al terminar, me miró fijamente. «Tienes un caso sólido.
Si la empresa no formalizó el despido con notificación escrita, la cláusula se activa automáticamente. El código vuelve a ti. ¿Y si alegan que fue un error de redacción? Teresa sonrió apenas. Eso lo dirán, seguro. Pero la ley no interpreta intenciones, interpreta textos. Y aquí, el texto es claro. Sentí un escalofrío. No era euforia, era el peso de la realidad. De pronto tenía en las manos una bomba legal. Al volver a casa, me encontré con un correo nuevo. Era de mi ex jefe. Un mensaje breve. Javier, espero que estés bien. Estoy seguro de que en el futuro podremos colaborar en otra forma. Te deseo lo mejor en tu camino. Lo leí 2 veces. No era cortesía, era arrogancia. Era la manera de decirme, ya estás fuera, no importas. No contesté. En lugar de eso, redacté junto a Teresa una notificación formal a la empresa. Un requerimiento en el que reclamaba la propiedad intelectual de todos los desarrollos vinculados a mi usuario. Les dimos un plazo de 15 días para responder. Esa misma noche, imprimí la carta y la dejé sobre mi mesa. La miré como quien contempla un detonador. Mientras tanto, en los foros internos de la empresa, a los que aún tenía acceso por descuido, vi cómo se celebraba el próximo lanzamiento del producto. Mi producto, mi arquitectura, presentada como la nueva revolución bajo la batuta del director de innovación. Había imágenes brillantes, vídeos promocionales, frases de impacto. Me quedé observando en silencio. La tentación de contestar era fuerte, de escribir en mayúsculas. Todo esto es mío. Pero no, era demasiado pronto. Aprendí a contenerme. En lugar de gritar, hice otra cosa. Guardé cada captura, cada anuncio, cada presentación. Todo iría a la carpeta de propiedad. No solo era evidencia, era el escenario de su caída. Una semana después recibí la primera respuesta. No de ellos, sino de colegas que todavía me respetaban en silencio. Uno me escribió: Javi, el sistema se está comportando raro. Desde que empezaron a simplificarlo, aparecen errores que antes no estaban. Sonreí con una mezcla amarga. No deseaba que nada fallara, pero sabía que lo haría. Habían subestimado la arquitectura, los equilibrios delicados que mantenían todo en pie. La noticia me dio calma. No tenía que hacer nada. Ellos mismos se estaban cavando el agujero. Aquella noche, al acostarme, repetí en voz baja una frase que se volvió un mantra. No voy a recuperar mi lugar. Voy a reclamar lo que nunca debieron tocar. El miedo ya no me paralizaba. Ahora era combustible. Y en la penumbra de mi habitación supe que la próxima vez que escucharan mi nombre no sería como recuerdo. Sería como amenaza. La empresa no tardó en reaccionar. A los 3 días de recibir la notificación de Teresa, enviaron una respuesta seca firmada por el departamento legal. La cláusula mencionada no tiene validez en el marco de la legislación actual. Todo desarrollo realizado bajo contrato pertenece a la compañía. Lo leí con calma, sin sorpresas. Era la jugada obvia: negar, aplastar, confiar en que yo me cansaría. Teresa, sin embargo, sonrió al ver la carta. Perfecto. Han mordido el anzuelo. Ahora tenemos la prueba de que intentan desconocer un contrato firmado. Me di cuenta de que la partida de ajedrez había comenzado de verdad. El ambiente fuera del pleito también se tensaba. En LinkedIn aparecían publicaciones de la empresa anunciando el inminente lanzamiento del nuevo producto insignia. Fotos de mi ex jefe rodeado de directivos, frases huecas sobre el futuro digital, aplausos de empleados. Me ardía la sangre al leer cada línea, pero no escribí nada. Guardé silencio. Capturé cada publicación, cada comentario. Mientras tanto, el código hablaba por sí mismo. Un viernes por la noche recibí un mensaje de Marta, la diseñadora joven con la que había trabajado de cerca. Javi, ¿puedes hablar? Esto se está cayendo a pedazos. Nos vimos al día siguiente en un parque, lejos de oficinas y pasillos llenos de oídos. Ella estaba nerviosa, con el portátil en la mochila. Me mostró capturas de errores, fallos de integración, pantallas congeladas. Quitaron tus módulos, simplificaron todo, y ahora el sistema no aguanta la carga, explicó. Lo peor es que te nombran en negativo.
como si hubieras dejado un código obsoleto y nosotros estuviéramos arreglando tu desastre. La escuché en silencio. Cada palabra era gasolina para un fuego que llevaba tiempo encendido dentro de mí. Guarda todo lo que tengas, le pedí. Logs, correos, capturas. Algún día lo necesitaremos. Marta asintió, aliviada de no estar sola en ese infierno. Teresa me propuso la siguiente jugada: convocar una reunión de mediación con la empresa, con un notario presente. Ellos la aceptarían para ganar tiempo, sin saber que yo tenía un plan paralelo. La reunión se fijó en un despacho del centro. Entré con un maletín bajo el brazo, Teresa a mi lado. Frente a nosotros, 3 abogados de la compañía y mi ex jefe, trajeado, sonriendo como si todo aquello fuera un trámite aburrido. Queremos dejar claro que la propiedad del código pertenece a la empresa, dijo uno de los abogados. No hay discusión posible. Teresa deslizó el contrato sobre la mesa, abierto en la cláusula clave. Entonces, expliquen por qué firmaron esto. Hubo un silencio breve. Mi ex jefe carraspeó, intentó sonreír. Eso fue un error de redacción, un detalle sin importancia. Lo miré directo a los ojos. Un detalle que puede costarte todo lo que presumes haber creado. La sala se quedó tensa. Teresa tomó nota en voz alta, asegurándose de que el notario registrara cada palabra. Salimos de allí sin acuerdo, pero con algo mejor. Un registro oficial de su negación y de su arrogancia. Era una bala más en el cargador. Esa misma noche me reuní con Antonio en un bar de Lavapiés. Le conté cada detalle, y él me miró con una mezcla de asombro y respeto. Javi, ya no suenas como un ingeniero. Suenas como alguien que está escribiendo su propia sentencia contra ellos. Bebí un sorbo de cerveza. No quiero destruirlos por venganza. Quiero que quede claro quién puso las bases. Antonio sonrió. Pues prepárate, porque la caída será pública. Volví a casa pasada la medianoche. Abrí la ventana y dejé que el aire frío de Madrid entrara en mi sala. Miré la carpeta en mi escritorio, rebosante de pruebas, documentos, capturas. Cada archivo era un ladrillo en el muro de mi defensa. Y en el silencio de esa noche entendí algo. Ya no estaba actuando como víctima. Había cruzado una línea. Me repetí en voz baja, como una confesión. Ellos creen que todavía tienen el control, pero el sistema late conmigo, y por primera vez sentí que era cierto. El lanzamiento se celebró como una fiesta nacional. Las redes de la empresa ardían con vídeos, aplausos, fotos del nuevo director de innovación estrechando manos. Habían alquilado un auditorio en el centro de Madrid para mostrar al mundo el producto revolucionario que cambiaría la industria. Pantallas gigantes, música épica, catering de lujo. Yo no estaba invitado, por supuesto, pero tenía entradas. Marta me las había conseguido, por si querías ver cómo se derrumba el circo desde dentro. Me senté en la última fila, mezclado entre inversores, periodistas y empleados. El auditorio estaba iluminado como un estadio. En el escenario, mi ex jefe hablaba con esa voz impostada que tanto detestaba. Hoy presentamos un salto histórico hacia el futuro. Una arquitectura totalmente nueva, más ágil, más robusta, diseñada para superar cualquier desafío. Aplausos, luces, una cuenta atrás proyectada en la pantalla. Yo apreté los puños. El sistema que estaban a punto de mostrar no era nuevo ni robusto. Era mi arquitectura mutilada, barnizada con eslóganes vacíos. La demostración empezó. Durante los primeros minutos, todo pareció fluir. Las gráficas respondían, los módulos se conectaban, los periodistas tomaban notas, los inversores asentían satisfechos. El director sonreía con soberbia, levantando los brazos como un mesías tecnológico. Y entonces ocurrió. Una gráfica dejó de moverse. Una segunda mostró un valor imposible. En el escenario, uno de los técnicos tecleaba frenético mientras mi exjefe intentaba llenar el silencio con frases vagas. Recuerden, es un sistema vivo, adaptable. Pero los errores se multiplicaron. La pantalla principal parpadeó y apareció una alerta roja. Conexión perdida con el núcleo. El público empezó a murmurar. Los inversores se miraban entre sí. Los periodistas levantaban los móviles para grabar. Yo no sonreí, solo observé.
Sabía que ese fallo no era casualidad, era la consecuencia inevitable de las simplificaciones con las que habían intentado reemplazar mi código. Había advertido de esas vulnerabilidades meses atrás. Me habían llamado rehén del pasado. Ahora el pasado mordía. El caos creció. Técnicos entrando y saliendo del escenario, la música épica cortada en seco, un murmullo creciente que se volvió ruido. Mi exjefe, sudoroso, todavía intentaba hablar. Esto es solo una prueba menor. Pero la frase se perdió en la avalancha de pantallas negras. El sistema entero colapsó frente a todos. Un silencio denso cubrió la sala. Y luego, el golpe final. Un inversor, desde la primera fila, se levantó y preguntó en voz alta: ¿Quién es el responsable de esta arquitectura? La pregunta quedó flotando. Yo vi el rostro de mi exjefe palidecer. Abrió la boca, pero no salió nada. Nadie más se atrevió a responder. Me levanté de mi asiento. No hablé, no grité. Solo caminé hacia la salida, dejando que el murmullo creciera a mis espaldas. Sabía que no necesitaba decir nada. Ya había hablado el código. Al día siguiente, la tormenta estaba en todas partes. Los periódicos digitales hablaban del fracaso histórico del nuevo producto. Los foros de tecnología diseccionaban los errores. En las redes sociales circulaban vídeos del colapso en directo, y entre los rumores un detalle se repetía. Había inconsistencias en los derechos de autor. Documentos filtrados que señalaban la cláusula de mi contrato. No era difícil saber de dónde habían salido esas filtraciones. Mi nombre empezó a aparecer en conversaciones, 900, no como héroe ni como víctima, solo como hecho. El sistema original era de Javier. Mi exjefe desapareció de las publicaciones de la empresa. Su sonrisa ya no llenaba titulares. En los pasillos digitales solo quedaban rumores de su dimisión forzada, de inversores exigiendo explicaciones. Yo, mientras tanto, permanecí en silencio. No respondí a llamadas, no concedí entrevistas. Guardé la calma como un manto. La venganza había ocurrido, pero no era un espectáculo mío. Era un derrumbe público, con la multitud como testigo, y cuando todos esperaban mi regreso triunfal, hice lo contrario. Me retiré. Caminé por las calles de Madrid como un hombre anónimo, con la certeza de que la historia ya estaba escrita. No necesitaba victoria en voz alta. Lo único que quería ya lo tenía. El control de mi obra, intacto, en mis manos. Semanas después, la ciudad había vuelto a su ruido habitual. Yo trabajaba desde un piso pequeño, con las persianas medio abiertas y el portátil iluminando la mesa vacía. El código estaba allí, respirando conmigo, cada línea bajo mi llave. Un correo nuevo llegó esa tarde, una oferta formal para regresar a la empresa, esta vez bajo condiciones mejoradas. Ni siquiera la abrí por completo. La arrastré a la papelera y cerré el buzón. No había retorno posible. Me serví un café y salí al balcón. Desde allí, las luces de Madrid titilaban como nodos de una red inmensa. Pensé en todo lo que había sostenido en silencio, en lo fácil que había sido para ellos olvidarlo, y en lo imposible que sería volver a borrarme ahora. En la acera de enfrente, un cartel luminoso anunciaba otro nuevo producto de alguna compañía distinta, con las mismas palabras vacías: disrupción, agilidad, futuro. Sonreí apenas. Sabía que detrás de cada fachada brillosa siempre había alguien como yo, un arquitecto invisible que hacía que todo funcionara, hasta que dejaban de escucharlo. Volví a mi mesa. Guardé una copia cifrada de todo mi trabajo en un disco externo y lo coloqué en un cajón, no como reliquia, sino como llave. Apagué el portátil. La pantalla negra reflejó mi rostro. Ya no era un hombre derrotado ni un empleado obediente. Era dueño de mi propio código, de mi tiempo, de mi historia. Me quedé quieto, escuchando el silencio de mi piso. Afuera, los coches pasaban como un río constante. Dentro, solo yo y mi decisión. Extendí la mano, apagué la luz, y en la oscuridad supe que todo lo demás, el ruido, los discursos, los jefes, pasajeros, había quedado atrás.